Seguimos hablando del Parole in Place porque sin duda pues es una buena noticia, ¿verdad? Una buena noticia para medio millón de inmigrantes indocumentados que gracias a los requisitos que se están pidiendo, no solo son inmigrantes que tienen muchos años de estar en Estados Unidos, sino que son inmigrantes que se han portado bien, que han pagado sus impuestos, que han vivido con orden. Así es que pues no es solo una grata noticia para el medio millón de personas que puede ser beneficiadas, sino para los inmigrantes que también, para los otros inmigrantes que también vivimos en este país. Abogada, ¿ya se conoce cuál es el precio de este trámite? Sí, hay, el precio que está cobrando inmigración es de 580 para poder hacer dicho trámite de Parole in Place. Por supuesto, ¿verdad? Les recordamos a nuestra audiencia que aparte son los honorarios de los abogados y como siempre, les sugerimos que sea con un experto para que no vaya a cometer ningún error, sobre todo si su caso está un poco complicado, pues es importante que vaya a una persona que tenga experiencia y que sobre todo tenga ética. Por cierto, en el live del jueves pasado hablamos sobre las posibles estafas que pueden existir en este programa y vaya a ver ese episodio para que usted no sea víctima de alguien que solo quiere aprovecharse de usted y obtener su dinero. Entonces vamos a entrar en detalle, abogada, algunas dudas que todavía no teníamos en el live que hicimos el sábado pasado. Una de las preguntas que frecuentemente se están realizando las personas que podrían ser beneficiadas es qué pasa con aquellos cónyuges indocumentados que tienen orden de deportación. Ellos van a poder ser elegibles, sin embargo, va a tener que hacer pasos extras esa persona. Es decir, de que recordemos que el Parole in Place es solamente el primer paso para llegar a un objetivo que es culminar con el estatus de residencia permanente. Entonces, esa persona al recibir el Parole in Place debe de obtener la terminación de su caso o el dismiss, que le decimos de su caso, pero para eso una persona que ya tiene una orden de deportación quiere decir que un juez ya emitió una decisión. Es decir, que hay que reabrir el caso para volverlo a cerrar, esta vez con los argumentos de que existe una oportunidad legal o una vía legal por la cual esta persona ahora puede obtener un estatus. Por eso sería no solamente contraproducente, sino que no pierde cualquier razón el tener que deportar a alguien con esa orden de deportación, cuando esta persona de todos modos ahora por vías legales tiene una opción para poderse legalizar en este país. ¿Y qué pasa con aquellas personas que tienen varias entradas a través de la frontera? Obviamente de manera irregular, ¿verdad? Que son las personas que se están beneficiando con este programa. Excelente pregunta. No nos confundamos aquí. Eh, Recordemos algo que se llama discrecional en todos estos trámites. Este Parole in Place es una vez más discrecional, tanto así que la misma guía, el gobierno lo puso en la guía, que aún la persona teniendo los requerimientos, como por ejemplo el de los 10 años, haberse casado, si el gobierno por alguna razón considera que la persona no debe de recibir el parol, se lo van a negar. Entonces, es discrecional porque el gobierno al final de tomar la decisión discrecionalmente va a decir si se lo da o no se lo da. Eso no hay que confundirlo con el hecho de que si una persona ha cometido faltas migratorias, va a poder calificar para terminar con la residencia, porque los requerimientos de un proceso de residencia son completamente aparte de los requerimientos para obtener un Parole in Place. El Parole in Place solamente es la primera fase o el primer paso dentro de todo esto que queremos hacer. Sin embargo, personas reincidentes, es decir, personas con doble entrada, reciben algo que se llama el permanent bar. ¿Qué significa eso? Que te castigan de forma permanente por haber entrado más de una vez a los Estados Unidos de forma indocumentada, sin permiso, sin razón válida. Entonces, desafortunadamente, esas son el tipo de casos que con mucha mayor razón se le está orientando a la gente. Vaya donde un abogado, no pierda su tiempo, no pierda su dinero, no sea mal informado.
usted mete información, usted se puede poner usted mismo en una situación extremadamente peligrosa. ¿Por qué? Porque una persona que haya reincidido y haya entrado puede perfectamente ICE llegar a buscarlo y poderlo deportar. Así que mucho cuidado, es bien delicado, no tome las cosas hacia esto, no es simplemente un trámite a como lo quieren poner muchos ahí afuera, de llenar una cosa como fue el parol para cubanos, venezolanos, que son un tipo de parol humanitario completamente diferente. No es lo mismo, porque el análisis que hay detrás de todo este proceso debe de ser hecho de una forma minuciosa y tomando en cuenta todas las consecuencias que puede acarrear el que algo mal salga en este trámite. Y aprovechamos para recordarles, como lo hicimos en el episodio de las posibles estafas que pueden haber en este proceso, que los abogados o un notario público no es lo mismo que un abogado en los Estados Unidos. En muchos de nuestros países latinoamericanos es lo mismo, pero aquí no. Así es que no se confunda. Si un notario público le dice que puede hacer este proceso, ese notario público quizás no es abogado. Así es que, por cierto, les recordamos que si usted quiere una consulta con la abogada Noelia Ramos, recuerde que la primera consulta es sin costo para la audiencia de Hispanic Connection. Si está interesado en hacer una consulta específica sobre este programa o bien sobre otra consulta migratoria, pues entonces escríbanos a nuestras redes sociales o bien a nuestro correo info@hispanic-connection.com y con gusto le vamos a enlazar a su oficina. Bueno, hablemos ahora, abogada, de los hijastros, que también los hijastros de ciudadanos estadounidenses también pueden ser beneficiados con este nuevo programa. ¿Cuáles son los requisitos con los que deben de cumplir estas personas? Bueno, en este caso, más que todo para marcar la diferencia y que no se confundan, los padres, sea esposo o esposa del ciudadano americano, son los que deben de tener los 10 años de presencia física. Un menor no necesariamente tiene que tener 10 años de presencia física y poder ser un hijastro. ¿Por qué? Porque si su papá o su mamá contrajo matrimonio con ese ciudadano o ciudadana, pues se convierte en hijastro, en primera. En segunda, para efectos de este programa y la mayoría de los procesos migratorios, tiene que haberse contraído el matrimonio antes de que el hijastro cumpliese los 18 años. Muy, muy importante, porque hay ciertas leyes que hablan de los 21 años, pero en este caso en particular estamos hablando de antes de los 18 años, ¿ok? Así que hay que tomar en cuenta eso. Normalmente la mayoría de los hijastros van a estar viviendo con los padres, con la madrastra, con el padrastro. Así que se espera de que la evidencia que se utilice de los padres, mucha de esa evidencia también va a corresponder al caso del hijo o hijastro, perdón, en este caso. ¿Y qué pasa, abogada, si se divorciaron los padres? Es decir, el padre y la madrastra o viceversa, la madre y el padrastro. Bueno, si ya están divorciados, pues desafortunadamente va a causar problemas, porque hasta el momento ellos hablaron de una oportunidad de mantener el proceso vivo con las personas que sean viudos o viudas de ciudadanos americanos, pero divorciados es otra cosa, es otra situación completamente. Porque recordemos que al obtener el parole in place, también la idea de que lo tengas es porque vas a pasar un proceso de residencia. Y en la residencia, pues se va a requerir dónde está esa unión y no va a haber esa unión tampoco. Así que por eso, para efectos de divorcio, no funcionaría. Para efectos de muerte y ser un viudo viuda, sí. Precisamente, abogada, hablando de la residencia permanente, que al final del día es el fin, ¿verdad? O parte de lo que se quiere llegar con este parole in place. ¿Cuál es el trámite? Una vez que ya tienen el parole in place, ¿en cuánto tiempo pueden aplicar a la residencia? ¿Cómo se hace ese ajuste? Ok, va a depender de la situación de la persona en este sentido. ¿Tiene un caso abierto en la corte? ¿Tiene una orden de deportación por ser ejecutada? ¿Entró por la frontera y nunca estuvo en corte? Entonces, esas situaciones son las que van a realmente a determinar qué tan rápido podemos proceder con la residencia. Si la persona entró por la frontera y nunca ha estado en corte,
va a ser un proceso más rápido. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer esos pasos necesarios con el juez de inmigración. Es decir, de que teniendo el parol, preparando todo para residencia y presentando solicitud de residencia. Sin embargo, repito, personas con casos abiertos o con órdenes de deportación, sí, tenemos que trabajar con la Corte de Inmigración para entonces luego tener un proceso limpio con residencia ante USCIS, que saben que es la parte administrativa de inmigración. Ahora, por otro lado, abogada, es posible quedarse con este, no sé si se dice estatus, con esta condición de parole in place por siempre, digamos así, como por ejemplo las personas que reciben asilo y que deciden por X o por Y razón nunca pasar a la residencia, sino que se quedan por muchos años con el asilo. ¿Va a ser el mismo caso con el parole in place? ¿Se pueden quedar por muchos años con esta condición? No, el plan del gobierno es que la persona en un máximo de 3 años a más tardar proceda con su caso o solicitud de residencia. Esto no puede ser algo permanente, eterno. Esto es solamente para que el poder tener un parol, que es uno de los requerimientos que se necesitan para el proceso de residencia, lo cumpla la persona. Porque eso es casualmente lo que detiene la residencia ahorita para estas personas que entraron por la frontera, que no tuvieron ni una visa, ni un parol, ni nada. El hecho del parole in place o el objetivo y propósito es para que simplemente obtengan ese requerimiento para poder iniciar un proceso de residencia. Entonces, esto no es algo que puede ser algo permanente, esto es algo para cumplir una misión de obtenerlo y terminarlo con la residencia. ¿Y qué pasa, abogada? Hablemos hipotéticamente, ¿verdad? Hay altas posibilidades de que estamos en un año electoral y hay altas posibilidades que de cambiar el gobierno, este programa se detenga. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya van a tener autorizado un parole in place? ¿Se les puede retirar o ya eso no pasa nada? Va a ser de verdad un verdadero desastre, un dolor de cabeza para todos los involucrados, porque desafortunadamente hemos visto cómo las demandas han provocado el que se pare un trámite, o bien, si no es que lo cierran, pues nos retrasen el trámite. Entonces, desafortunadamente, si una persona, pónganse en este escenario, ya recibió el parole in place y estábamos por iniciar la residencia, va a depender de lo que determine ese juez que reciba las demandas, hasta qué punto nos va a dejar seguir o completamente nos para todo y no podemos seguir con el trámite hasta que se pronuncie la sentencia la decisión, perdón, de esa demanda. Así que desafortunadamente, Samantha, es por eso la rapidez que estamos tratando de introducir esto, porque entre más avanzados estemos, pues más rápido se pueda obtener este beneficio. Por cierto, hablando de demanda, yo pensé, abogada, que tan pronto se pusiera en práctica este programa, yo pensé que ahí nomás iba a haber alguna demanda de la contraparte para detener el programa, pero hasta ahora pues ya han pasado 3 días y todavía no hemos escuchado nada. Pues es un arma de doble filo hablando en categoría política, en estrategia, quiero decir, perdón, no en categoría, en estrategia política. Y les voy a decir por qué. Porque aquí recordemos que están involucrados ciudadanos americanos en el trámite. ¿Y qué hacen los ciudadanos? Votar. Entonces, no es lo mismo, como decimos, cuando hay partes interesadas, a que todos los involucrados en el trámite fueran solamente indocumentados. Aquí no. Aquí hay ciudadanos que pueden determinar esa votación y hacer un cambio de pensamiento en último momento si esa demanda entra. Y además están involucrados o los beneficiados van a ser sus familias, ¿verdad? ¿Qué hay más importante en la vida que la propia familia y su bienestar? ¿Y qué pasa con los Dreamers? También son beneficiados con este programa, pero se sabe poco sobre lo que va a suceder con ellos y cómo va a ser el proceso. Sí, lo que pasa es que con los Dreamers, como lo que ellos están haciendo es una apertura a la vía laboral, a las visas laborales, recordemos que en cuantos otros episodios hemos dicho o hemos tratado de explicar siempre lo que significa obtener una residencia por vía laboral, obtener una residencia por vía familiar.
Por vía familiar es una forma más directa y siendo un ciudadano americano es casi que inmediato en factor de espera. Con vía laboral se ven involucrados una empresa, por ejemplo, que tenga que hacer un perfil de una posición donde está interesado ese dreamer para calificar y ser un candidato más que va a llegar a ocupar esa posición, es completamente una dinámica diferente. Entonces, se tiene que tomar en cuenta también a otra entidad, que es el Departamento del Trabajo, mientras que con la vía que estamos hablando ahorita es directa con inmigración. No se involucra a nadie más. Con la parte laboral, repito, está el Department of Labor, el Ministerio del Trabajo, que también tiene que opinar, tiene que ver, te está metido en el proceso, cómo lo va a hacer. Conlleva un poco más de trabajo. Dicho eso, presiento que vamos a estar hablando del Parole in Place en las siguientes semanas, ¿verdad? Todavía tenemos mucho que conocer y el tema de la aplicación también en el andar se van conociendo más datos. Les recordamos. Como un programa nuevo, qué bueno que tocas ese punto, Samantha, como un programa nuevo que es, y sobre todo online, recordemos que van a comenzar a salir esas situaciones, pero si contesto esto, ¿qué pasa con esto? O contesté esto y ahora me están pidiendo esto. Todo eso es parte de lo nuevo que vamos a ir desarrollando en los próximos días. Y es lo que nos va a ir generando ese tipo de cuestionamientos. Así pasó en su momento con el CBP One, así pasó con el parol para los humanitarios de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. Así que esperamos que también pueda pasar para este tipo de parol in place también. Así, eso mismo le iba a decir, así hemos ido conociendo más detalles, casos particulares con el parol humanitario para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Que por cierto, les quiero comentar que en el episodio del próximo martes hablamos con una persona que acaba de viajar con el parol humanitario y precisamente pues nos cuenta cuál fue su experiencia a propósito de la suspensión temporal que hubo hace algunas semanas y que ha creado muchas dudas, que si hay que adelantar los viajes, que si ya no se puede viajar, que las líneas aéreas no están dejando abordar a las personas con autorización de viaje, etcétera. Entonces, tenemos esta entrevista con una persona que lo vivió y pues va a ser algo que va a servir seguramente para muchas personas que están emprendiendo esta ruta en los próximos días. Les recordamos, como siempre, que si quiere una cita con la abogada Noelia Ramos, la primera cita es sin costo y puede escribir a nuestras redes sociales o bien a nuestro correo info@hispanic-connection.com. Abogada, pasemos rápidamente a las dudas de nuestra audiencia. La primera pregunta tiene que ver con alguien que está preguntando por el trámite de ciudadanía para naturalizarse como estadounidense. Esta persona pregunta que si es verdad que por ser año electoral los trámites se están haciendo más rápidos. ¿Está por ahí la abogada o la perdimos? Sí, ahí está la aquí, abogada. ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Te decía, es totalmente cierto. Si hay un año Sí. donde pasan estos trámites a un nivel de prioridad, es el año electoral. Al punto que han habido casos que en 30, 45 días han salido, algo que normalmente no vemos en otros años. Ok, entonces si usted ya está listo para convertirse en ciudadano estadounidense, aproveche que este es el momento. Tengo una pregunta precisamente sobre el parol humanitario acerca de lo que comentábamos en el live de la semana pasada de las posibles estafas que pueden haber en este trámite. Entonces nos pregunta una persona, dice, muchos patrocinadores se aprovecharon y se siguen aprovechando de los migrantes. En Facebook ofrecían a hacer este trámite del parol humanitario hasta por $4,200. En Managua, en Managua, capital de Nicaragua, había una abogada que tramitaba paroles sin límites y tiene un amigo que lo llevaron a Arkansas y solo le pagan $200 a la semana. Entonces, en el episodio anterior les recordábamos que primero que esto es un fraude, ¿verdad? O sea, si nos quiere comentar, abogada, sobre esto que nos hizo, que no es una pregunta, pues, pero que es un comentario que vale la pena resaltar en cuanto a todo lo que nos expuso, ¿qué de eso es delito? De lo que nos expuso esta persona.
Bueno, es un esquema fraudulento, definitivamente. Lo que pasa que acá, recordemos también que lo mencionamos anteriormente, hay que saber hasta qué punto están involucrados, hasta qué punto eres una víctima, hasta qué punto fuiste parte o cómplice. Entonces, esta persona debe de valorar y debe de tomar un consejo legal de un abogado antes de hacer cualquier acción, denuncia. ¿Por qué? Porque él mismo, si se llega a descubrir este esquema que estás mencionando, pues él puede ser parte involucrada de esto. Entonces, él debería de estar buscando ya un asesoramiento legal para saber realmente cómo se dio la situación y hasta qué punto él se involucró, hasta qué punto él sabía, hasta qué punto fue voluntario o no fue voluntario. ¿Ok? Ahora, lo que sí sabemos es que una persona que la traen aquí no la pueden obligar a trabajar. Segundo, no le pueden pagar menos del salario mínimo en el Estado. Son violaciones a la ley. Aquí pueden haber varios tipos de violaciones. Tercero, de hecho lo comentaste en uno de los episodios, ese empleador no te puede retener tus documentos y tratar de extorsionarte o manipularte o manejar tu vida, tampoco. Así que corra y busque asesoría legal antes de que esto se complique más. Ok. Y tenemos una nueva pregunta, abogada, que dice, una persona que quiere tramitar su tarjeta de crédito en Estados Unidos, pero no lo puede hacer porque no tiene seguro social, pero dice que sí está legalmente. Entonces, pues en un episodio posterior, ¿verdad? Que hablemos sobre los créditos bancarios, vamos a responder esa pregunta, pero sí quisiera que habláramos sobre el tema del seguro social, abogada. Si esta persona está legal, ¿qué tiene que hacer para tramitar su seguro social? Bueno, si esta persona tiene la evidencia de un estatus legal, tiene que presentarse ante la institución del Seguro Social. Ahí está la aplicación que no tiene que pagar nada, donde en ventanilla le piden esos documentos, tanto los documentos de identidad como los documentos que prueban su estatus migratorio, el que tenga, y por consiguiente la aplicación del Social Security para que entonces pueda hacer ese trámite y obtener después por correo, que es normalmente como se lo envían a la persona, la tarjeta del social.